Bien, en la clase de hoy vamos a ver Web API, que vendría a ser algo parecido a los Web Services. Pero bueno, vamos a partir de un ejemplo como para ir conociéndolos y de ahí vamos a hacer uno propio como para ejercitarnos. Bien, voy a buscar en internet la Pokémon API. PokeAPI. Bien, que vendría siendo esta página web que vemos acá, donde en esta URL nosotros podemos poner el nombre de un Pokémon y obtener como respuesta toda esta información que vemos acá. Por mencionar, tenemos habilidades, tenemos los sprites, que son las imágenes del Pokémon. Por ejemplo, este from default, esta vendría a ser la URL a una imagen o sprite que representa este Pokémon. Lo vemos, esta es la imagen de nuestro Pokémon. Tenemos las debilidades, el peso, weight, pesa 40. Toda la información sobre nuestro Pokémon. Bien. Y por alguna razón nosotros necesitamos obtener información de Pokémon como parte de nuestro sistema. Bien. Bueno, acá el ejemplo de un Pokémon, pero podría ser, por ejemplo, que un proveedor nuestro nos provea una API que nosotros le digamos el código del producto y nos devuelve el precio actualizado. ¿Bien? Entonces nosotros a la hora de vender en nuestros sistemas podríamos consumir el API para, por ejemplo, asegurarnos que nunca vendamos un producto por debajo del costo de reposición. Como para dar un ejemplo. Bien, o sea que una API me va a permitir consultar un producto, un precio, etcétera, disponibilidad de stock, o en este ejemplo vamos a estar consultando las características de un Pokémon. Bien, ahora, esta página de prueba del API, nosotros en realidad la podemos utilizar manualmente para probar, pero lo que vamos a utilizar realmente para consultar las API es esta URL, que podemos ver acá. PokeAPI. /API, /versión 2, /Pokémon, /DITTO. Este vendría a ser el nombre de nuestro Pokémon. Si yo cambio este nombre, se va a cambiar lo que estoy consultando. ¿Bien? Y esta es la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ah, bien. Y esta es la respuesta. Este formato de respuesta es lo que se conoce como JSON. Bien. JSON, que es una forma de representar un objeto donde podemos ver que tenemos un atributo que se llama habilidades. Tenemos un atributo llamado weight, peso. Y si vemos un corchete, lo que significa que tenemos una lista de valores donde esa lista tiene otros objetos. Por ejemplo, el objeto habilidad. El objeto habilidad tiene un atributo nombre, o sea que básicamente lo que estamos obteniendo aquí es un árbol de objetos. Que visualmente se ve más bonito acá, pero que el crudo es esto que vemos en pantalla. ¿Bien? Ahora bien, hay dos posibles escenarios del uso de Web API. Una alternativa es desde un sistema de escritorio o desde un backend o desde un sistema interno de una empresa que quiera hacer uso de una consulta externa. Ahí estaríamos utilizando la Web API desde código de backend, por ejemplo, para comunicarnos con un sistema externo. Bien, ese es un escenario de uso de Web API.
El otro escenario de uso de Web API es cuando la consulta la hacemos desde un front-end hecho por nosotros a un back-end que también hicimos nosotros. Bien, para transmitir datos de nuestra aplicación a un front-end para que ese front-end se actualice. Bien, ese escenario típicamente es el que utilizaríamos si estamos programando una aplicación cliente móvil, una aplicación cliente que utiliza en JavaScript lo que se conoce como Single Page Application, SPA, donde utilizamos framework como, por ejemplo, React, Angular, Vue, Svelte o cualquier otro tipo de framework de JavaScript que nos permite que nuestra página vaya trayendo datos y actualizándose como alternativa a recargarse con una nueva vista. ¿Bien? Entonces, allá no estaríamos trabajando con MVC, estaríamos trabajando con un framework que usa componentes para actualizar información en nuestra vista. ¿Bien? Entonces, esos son los dos posibles escenarios. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos consumir esta información desde un frontend JavaScript y cómo podemos consumir esta información desde un backend en C#. ¿Bien? Y obviamente después vamos a hacer nuestra propia API web para estar del otro lado, del lado que ofrece el servicio, no solamente del lado que lo consume. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar con cómo consumiríamos esta API desde un cliente web. ¿Bien? Voy a buscar un ejemplo en internet. Bueno, no voy a usar ninguna de los frameworks esto de SPA, voy a utilizar una librería muy conocida que se conoce como jQuery. Voy a partir de un Hello World de jQuery. Me voy a copiar. Este pequeño ejemplo en el escritorio. Lo vamos a editar con el Visual Studio Code o con el bloc de notas, lo que ustedes prefieran. Y lo vamos a abrir con el Chrome. Guardamos los cambios. Refrescamos nuestro Chrome. Y vemos este pequeño mensaje. ¿Bien? This is Hello World by HTML. Y bueno, básicamente tenemos un título de la página, hacemos una referencia a la librería de jQuery. No está funcionando porque esta referencia no tenemos la librería bajada al escritorio. Así que vamos a hacer la referencia a una versión que esté online de la librería. Entonces, para no bajarnos la librería, ponemos la referencia. Vamos de vuelta, actualizamos.
Vamos a probar con esta otra URL, parece que quizá este no esté andando. Acá, ahora sí. Observen esta segunda salida, nos indica que la librería jQuery ya está funcionando, ¿bien? Entonces veamos básicamente, esto agrega la librería de jQuery. Acá definimos una función en JavaScript que se va a ejecutar cuando la página se termine de cargar. Y lo que hacemos es buscar el div que tenga ID, MSGID, y le vamos a poner como HTML, this is the hello world jQuery. O sea, el hola mundo desde jQuery. ¿Bien? Ahí podríamos poner un calc, una expresión, lo que nosotros queramos, y eso lo va a mostrar en este div que tenemos acá. ¿Bien? Ok. En esta parte vamos a utilizar una llamada de Ajax para consumir una API web. Ajax es una función de JavaScript que permite desde la página actual llamar a una página remota, traer los datos y tener esos datos a disposición para refrescar la página actual. Eso es lo que permite que una página vaya cambiando sin necesidad de hacer un refresh de la página web. Entonces vamos a definir Ajax, paréntesis, llave. Ya recibimos un objeto como parámetro y ese objeto va a tener un atributo URL, que es la URL a la cual estamos haciendo la llamada. Bien, que básicamente va a ser la URL de la Pokémon API que teníamos aquí. Entonces, creamos el objeto Ajax y vamos a hacer .den y le vamos a pasar un callback, que básicamente es una función que se va a ejecutar cuando se termine de cargar esta página web. Bien, entonces acá voy a poner simplemente un alert data, que básicamente data va a ser el contenido de la llamada a esta página web. Esta función anónima que estamos definiendo acá es la función que se va a llamar cuando esta página sea traída en background, y este atributo data, este parámetro data, va a contener el contenido de la llamada. Bien, vamos a probar ahora esta página web actualizada. A ver, then en inglés es con N, pequeño detalle. Y ahí podemos ver este alert. ¿Bien? Este alert significa que la página se cargó, por lo tanto llamó al objeto Ajax, el objeto Ajax trajo la página, por lo tanto llamó a la función callback y le pasó como parámetro el objeto de respuesta. Entonces, este objeto que estamos obteniendo acá contiene toda la información de nuestro Pokémon. ¿Bien?
Por ejemplo, si yo acá hubiera hecho alertdata.weight, en inglés weight es peso, estaría accediendo al atributo weight de nuestro objeto Pokémon que nos llegó a esta página web. ¿Bien? Observen, este 40 que tenemos acá, si lo comparamos con la PokeAPI, vamos a ver que el peso de nuestro Pokémon es 40. ¿Bien? Acá podríamos tomar este fragmento de código, elevarlo, y en vez de mostrar en un alert, podríamos decir el peso de nuestro Pokémon consultado es de más data.weight. Entonces, nuestra página se recarga, en background consulta la web API y está trayendo efectivamente cuál es el peso del Pokémon consultado. ¿Bien? Entonces, esto está permitiendo que esta página web que se cargó traiga datos y lo actualice en esta página web. Esto lo podríamos atar a un evento, por ejemplo. Podríamos poner un botón. Por ejemplo, un input. Donde podamos poner el nombre del Pokémon. Y un botón donde en el evento onClick llamemos a una función que busque el buscar Pokémon. ¿Bien? Entonces vamos a mover este código. En vez de que se ejecute en el ready de la función, vamos a crear lo vamos a reemplazar a esto por buscar Pokémon. ¿Bien? Entonces, al presionar este botón, se va a llamar la función buscar Pokémon de JavaScript, que va a traer la URL. Este nombre lo vamos a obtener del input. Y vamos a mostrar el peso del Pokémon buscado en la página web. Veamos esta nueva versión. Refrescamos. Este botón, bueno, nos faltaría ponerle algo de texto. Presionamos el botón. Y en respuesta al presionado del botón, bueno, ahí ya lo vemos un poco más claro esto de que ante un evento del usuario se hace una consulta al API y se actualiza la página actual en la cual se encuentra el usuario. Que recordemos, puede ser una página común, o una página SPA, o una aplicación móvil, que también consulte con lo que está en el action y lo mande a internet para obtener una respuesta. En este caso, el peso del Pokémon, pero bien podría ser la cotización del dólar al momento de la compra o el precio de reposición del producto para no permitir o controlar que no vendamos un producto más caro de los que nos cuesta reponer. Bien, acá voy a poner el nombre del Pokémon
y vamos a ponerle un ID a este input para poder consultar el nombre escrito. Entonces, de esta forma obtenemos el valor de nuestro input de la página web y acá lo vamos a concatenar y ya nos queda parametrizado. Creo que le falta borrar ahí. Sí, al final en la URL le falta borrar el dit. Ah, estaba mezclando, tienen razón. Era para ver si están atentos. Muy bien. Ahí está. ¿Se saben el nombre de algún otro Pokémon? A ver cuánto pesa Pikachu. 60. Y así, cualquier Pokémon que escriban acá, bueno, y esta es la parte más importante, sin un refresh de la página web, estamos consultando con esta función de JavaScript, tomamos el nombre de la vista, llamamos al API, traemos el dato y lo ubicamos en la página web. ¿Bien? Tenemos un montón de APIs disponibles en Internet. Tenemos APIs de Facebook, de Google Maps, tenemos APIs de Mercado Libre, de Mercado Pago. O sea, hay una infinidad de APIs que ustedes pueden utilizar en su proyecto para la materia y hacerlo un poco más interesante a su proyecto. ¿Bien? Este sería el consumo del lado del frontend. Ahora veamos cómo sería el consumo del lado desde el backend. ¿Preguntas acá? No, profe. Bien. Quizá los que no hayan tenido mucha experiencia con JavaScript, bueno, acá estamos usando la librería jQuery, jQuery. Algunos dirán que puede ser un poco ya vieja comparado con las librerías estas de componentes de SPA. Pero hay mucho contenido en Internet que la usa todavía, así que siempre es bueno conocerla porque es muy probable que tarde o temprano se enfrenten a algún proyecto que usa jQuery. ¿Bien? O sea que es como cultura general manejar la librería de jQuery. Pueden consultar la API sin usar jQuery, con un poquito más de código, tranquilamente. O pueden utilizar las librerías que les mencioné, los frameworks de JavaScript, que ya vienen con algunas librerías para consultar web API. Yo creo que esta es la más general, y que está bueno que conozcan, y que ya les da una idea de cómo pueden funcionar el resto de las opciones. ¿Bien? Pues supongamos que yo hubiera querido acceder de toda esta información de nuestro Pokémon, hubiera querido acceder a la dirección del sprite que muestra la imagen. Acá donde dice sprite, from default, esta es la imagen de frente de nuestro Pokémon. ¿Cómo haría para acceder a este dato de la respuesta? Bien. Lo que voy a hacer es, tendría que acceder al atributo from default del atributo sprite, sprites de mi objeto. O sea, tendría que poner acá. Voy a hacer una versión que me muestre la URL de frente. Bien. Data punto
sprites.front_default. Esta sería la ruta dentro de mi objeto de Ajax para llegar a ese atributo. Bien, entonces actualizamos, ponemos Pikachu, buscamos, y esta URL, si en vez de mostrarla, lo asigno como atributo de un objeto, de una etiqueta IMG, voy a estar visualizándolo al Pokémon en esta página en vez de mostrar esta URL. Bien, eso te lo dejo para que lo practique. En vez de mostrar la URL, ponerlo en el atributo src de la etiqueta IMG para que se visualice este Pokémon. Bien. Y si hubiera querido acceder aquí a el nombre de la primera habilidad, ¿cómo tendría que llegar al nombre de la primera habilidad? Observen que habilidades es un array, es una colección. Entonces, si yo quisiera acceder al nombre de la primera habilidad, tendría que poner abilities sub, porque esto es un vector, sub 0 va a ser la primera habilidad, punto, en este vector cada elemento es un objeto ability, punto, y de ese objeto ability tiene el atributo name y el atributo URL. Entonces voy a acceder a name. Entonces este va a ser el nombre del objeto habilidad, el primer objeto de mi colección de habilidades. Entonces, como para que vayan imaginándose que este objeto JSON es un árbol navegable que puede tener atributos simples, pero que también puede tener colecciones como atributos. O sea, podría ser un objeto alumno con una colección de materias aprobadas en un estado académico, para darle algo más de contexto. Entonces, ahora cuando pongo Pikachu, Escribió mal el profesor. En vez de abilities, escribió abilities. a ver. Gracias, gracias. Y está, su primera habilidad es static. No, debería ser Limber o Imposter. Así que Profe veamos. puso Pikachu y ahí está viendo Dito. Ah, listo. Buen dato. Bueno, con eso cerramos el capítulo de consultar el API desde un cliente, un frontend web. Bien, pasemos a cómo consultaríamos esta información desde un cliente que sería un backend o una aplicación dentro de una empresa, una aplicación de escritorio. Bien, yo como cliente voy a elegir aplicación de consola. ¿Por qué de consola? Para no mezclar lo que es la infraestructura de web. Lo más simple, el proyecto más simple que conocemos son las aplicaciones de consola. El código que yo escribo en esta aplicación de consola, ustedes saben que lo pueden ejecutar en cualquier tipo de aplicación de .NET y va a funcionar igual. Bien, pero acá no va a haber nada extra fuera de lo que nosotros vamos a escribir. Bien. Versión del framework 4.7.2 y le damos a crear. Arrancamos con el console.writeLine que diga fin y console.readline.
Ejecutamos. Y tenemos ya nuestra aplicación de consola base. Bien. Ya estamos listos para agregarle una consulta a una web API. Bien. La clase que voy a utilizar se llama HTTP Client, que viene con la librería. Observen que ahí Visual Studio me está diciendo que nos está faltando, ¿qué cosa? Usar el namespace, SystemNet HTTP. En ese namespace, que se acaba de agregar acá en la línea 4, está definida la clase HTTP Client. Que esta clase nos va a permitir a nosotros hacer una petición web de cualquier tipo de recurso web. Yo puedo pedir una página web, puedo pedir un web service, puedo pedir una web API, puedo pedir un archivo que esté en un servidor web. Cualquier tipo de petición web se hace exactamente de la misma manera. Bien. Yo voy a decir cliente punto get string async y le voy a pasar la URL del servicio que quiero consultar. Voy a poner Pikachu. Entonces esto va a consultar esa página web que, bueno, en este caso es una API web, porque lo que nos va a devolver en vez de ser HTML es texto que representa un objeto JSON, y voy a guardar el resultado en una variable resultado, de esta forma. Entonces, este objeto resultado tiene el resultado de esa llamada. En vez de resultado le voy a poner respuesta. Bien. Y después voy a decir respuesta.result, y esto lo voy a guardar en una variable de tipo string. Esto, respuesta. Y acá vamos a poner console.writeLine, texto respuesta. Vamos a probar este programita. Todo lo que nos tiró ahí es el objeto JSON de Pikachu. Bien. Con estas dos simples líneas de código, hago la solicitud del tipo GET de esa URL y ya tengo ese dato en forma de texto. Ya vamos a ver cómo podemos trabajar ese texto, pero quiero que vean qué simple que es, digamos, realizar esta petición. Bien. Si yo necesitara la cotización del dólar, acá podría poner la dirección de una página web que publique la dirección del dólar, como Dólar Hoy, La Gaceta o cualquiera, obtener HTML y buscar en esa parte de ese HTML dónde está el dólar y quedarme con ese dato y descartar el resto de la página web. Bien. Eso se llama web scraping. Se utiliza, sí, pero siempre es preferible, antes que escarbar en una página web para encontrar los datos que yo quiero, siempre es preferible que alguien me lo ofrezca ese dato con forma de API REST y que me devuelva un XML o un JSON, porque eso es mucho más sencillo para mí de tomar el valor que yo estoy necesitando. ¿Bien? Bueno. Ahora, para poder transformar este texto que estoy mandando por la consola en un objeto, voy a agregar a mi proyecto
una referencia, acá en la carpeta referencias, voy a agregar una referencia y de todas las librerías que tengo acá voy a escribir en el buscador JSON. Bien, no estaría acá la librería que estoy necesitando. Así que la vamos a buscar con el gestor de paquetes. Bien, la librería que vamos a utilizar, que mi otra instalación sí la tenía, esta no. Administrador de paquetes. Vamos a buscar el paquete llamado NewtonSoft. Creo que es porque está instalado, profe. A ver. Vamos a probar otro camino para instalar. Vamos a poner using newtonsoft.json .linQ. Ahí está. Ese es el camino que voy a seguir para encontrar la librería. Observen, estoy instanciando una variable objeto del tipo JObject. Bien, esta es la clase que yo... O sea, hay muchas alternativas. Es la que yo elegí para convertir ese texto en un objeto JSON. Bien. Entonces observen que estoy mencionando la clase y no la tengo instalada. Entonces acá Visual Studio me da la opción que dice instalar paquete NewtonSoft JSON. Buscar e instalar la última versión. Entonces ahora Visual Studio va a bajar de internet. Ya me agrego acá el using, me agrego acá el paquete NewtonSoft JSON al proyecto. Entonces ya estoy habilitado a utilizar la clase que yo necesito para convertir de texto a JSON. Entonces acá voy a usar JObject. El método que voy a utilizar se llama .parse, parsear.
le paso el texto de la respuesta y eso me va a crear un objeto navegable desde C# con todos los datos que me entregó la API REST. ¿Bien? Bueno, esta librería también tiene otras posibilidades. Transformar esto en un dataset, transformarlo directamente en un objeto Pokémon que ya tenga todos los atributos. O sea, muchas alternativas tenemos para parsear y acceder a los atributos del objeto. Esta, la que elegí yo, me parece la más sencilla de todas. Simplemente transformar ese texto en un objeto JObject, bastante sencillo de navegar. Entonces ahora voy a poner console.write objeto sub y voy a poner de esta forma el nombre del atributo que quiero acceder. Weight. Esto me devolvería el peso de nuestro Poké. Y bueno, probemos hasta acá. Para que se pueda lucir un poco más el ejemplo, vamos a comentar este write line que teníamos acá. El peso de nuestro Pokémon es 60. Bien. Bueno, y de la misma forma yo podría acceder, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que hicimos en JavaScript, podría acceder al atributo abilities sub 0 sub ability sub name, y esto me va a dar el nombre de la primera habilidad de este Pokémon. Static. Y mostremos el atributo URL de esa habilidad. Y ahí tenemos una imagen que representa la habilidad static del Pokémon consultado. Perdón. Lo que nos está devolviendo acá es la API que nos va a dar todos los datos de esta habilidad. Todo esto que tenemos acá es información sobre esa habilidad de ese Pokémon. Que básicamente nos describe la habilidad por lo que veo en diferentes idiomas. Bien. Entonces ahí vemos que la API nos devuelve un dato. Este dato nos permitiría consultar una segunda API que nos devuelva aún más datos. Bien. Entonces hasta acá ya tenemos dos ejemplos muy chiquititos, muy simples, pero que nos muestran cómo desde nuestro backend consultamos una API o desde nuestro frontend consultamos el API. Bien. En el frontend para actualizar sin recargar y validar y otras alternativas, y en el backend para consumir la información desde nuestra aplicación para permitir una gran cantidad de posibilidades que nos brinda la intercomunicación entre sistemas. Bien. Por ejemplo, si ustedes buscan en Internet las APIs de Mercado Libre, van a ver que tienen un sitio developers.mercadolibre que tiene toda la documentación de la API de Mercado Libre.
y van a ver guía de productos, publicación de productos. Entonces van a ver todas las APIs de Mercado Libre para publicar o consultar productos. Bien, ¿para qué serviría consultar o hacer uso de esta API desde nuestro backend? Bueno, eso permitiría que nuestro sistema publique de manera masiva varios productos en Mercado Libre o los actualice sin necesidad de que una persona ingrese a Mercado Libre a publicar los artículos. ¿Bien? Entonces, este ejemplo concreto nos muestra cómo nuestro sistema, backend o dentro de la empresa, va a comunicarse directamente por Mercado Libre utilizando el API para traer los datos que tenemos en Mercado Libre o modificarlos o hacer nuevas publicaciones, todo de manera interactiva entre sistemas sin que un ser humano tenga que manualmente llevar los datos de un sistema al otro y realizar las actualizaciones. ¿Bien? Mercado Pago también tiene una API que pueden ver la documentación que básicamente va a permitir que si ustedes hacen un sitio web, con la API puedan cobrar un producto que ustedes venden con Mercado Libre. ¿Bien? Si ustedes hacen esa integración con el API, su usuario va a poder pasar por su carrito de compra de su sitio web, presionar un botón y ustedes pedirle a Mercado Libre que le cobre a ese usuario y la plata va a ir de su tarjeta de crédito a su cuenta de Mercado Pago. ¿Bien? Entonces, ahí tienen otras buenas ideas para el proyecto de la materia, integrar el cobro con Mercado Pago, que no es nada difícil. Si ustedes se ponen a leer el API que le ofrece, o integrar con Mercado Pago, o integrar con Google Maps, si quieren poner algo de geolocalización. Ya tienen una enorme cantidad de posibilidades para que su sistema lo integren con algún servicio de Internet. Bien. Ha llegado el momento de que nosotros hagamos nuestra propia API como para ver cómo nosotros podemos brindar la información de un producto o de un Pokémon, pero vamos a ir más allá, vamos a pasar de la consulta a brindar la posibilidad de que a través del API se puedan modificar datos. Bien, entonces eso nos permitiría que nosotros brindemos un API que reciba datos y los almacenemos dentro de nuestra base de datos. Bien, que podría ser, por ejemplo, un dispositivo, un sensor que toma datos de la realidad y a través de una web API alimenta nuestro sistema los datos censados, para que nosotros después en la base de datos tengamos el historial de valores del sensor que fueron llegando desde Internet a través del API web. Bien, ese sería un ejemplo de el uso del API para traer datos hacia nuestro servicio y en este caso estaríamos centralizando datos. Bien, datos de distintos sensores distribuidos en distintos lugares. Mientras que haya una conexión a Internet vamos a poder recibir mediante el API los datos censados y almacenarlos para un posterior informe. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no hay dudas, vamos a crear nuestra API. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto. Y la plantilla que vamos a utilizar,
es aplicación web de ASP.NET. Es la misma que hemos utilizado para el proyecto de MVC, para los web forms, etc. Los proyectos web hemos partido de esta plantilla. Bien. El proyecto anterior era este, el proyecto de MVC. Ahora vamos a partir de una plantilla de API Web. ¿Bien? Y para no complicar un poco las cosas, acá le vamos a quitar el HTTPS. Bueno, esto no cambia nada del sistema, es simplemente una opción de configuración para que la página se acceda sin encriptación. ¿Bien? No cambia nada a nivel sistema. Y vamos a crear. Observen que tenemos habilitado MVC y API Web. Vamos a crear. Bueno, veo que se fueron sumando participantes. Qué bueno. Muy bien. Entonces, este proyecto, si lo ejecutamos, es un proyecto de MVC, o sea, tiene controladores, tiene vistas, ya nos muestra de entrada una página web, nos muestra de entrada una página web. Ya hemos visto, hemos repasado que esto que nos está recepcionando es el home controller, nos recepciona la acción de index, y si hacemos clic en API, nos está recepcionando el controlador llamado help. Nos cuenta que tenemos una API llamada values, que tiene programadas las opciones de hacer get, post, put y delete. Bien. Entonces, esto es muy parecido a lo que vimos en MVC. Vamos a explorar nuestro código. Vamos a ver los controladores. Vamos a ver que tenemos un home controller, que es el que nos devuelve la página principal. Y tenemos un value controllers, que se diferencia del home controller, de que home controller extiende de controllers y value controllers extiende de API controllers. ¿Bien? Lo cual significa que esta clase es un controlador de tipo API Web. Bien, ¿cuál es la diferencia de un controlador de tipo API Web de un controlador común y corriente? Que un controlador común y corriente, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve una vista, nos devuelve una de estas páginas web que tenemos acá. Bien. Mientras que un controlador de API nunca nos devuelve una vista, siempre nos devuelve un objeto. Acá nos devuelve un vector, acá nos devuelve un objeto común. Y ese objeto que devolvemos, es lo que va a recibir el usuario. Sin vista, no hay HTML, no hay nada, es simplemente el dato se lo estamos devolviendo para que él lo tome y lo use en su sistema. O sea que una API web es como MVC sin vistas. O sea, tenemos controlador, podemos tener modelo, utilizar Entity Framework, lo único que no tenemos es vista. Y cada acción devuelve un objeto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo consumiríamos esta acción que vemos acá? ¿Bien? La URL para consumir esta acción sería la siguiente.
barra API, barra el nombre del controlador, values, barra 5. Acá lo podemos ver en este comentario. ¿Bien? Y podemos ver que para esta URL obtenemos este resultado. Y ustedes dirán, profe, eso que estamos viendo en pantalla no es un objeto JSON, es XML. Y la respuesta es sí. O sea, una API web puede ser una API web que devuelva XML o que devuelva JSON. En realidad, el cliente que utilicemos, que en este caso es el navegador web, el cliente que utilicemos puede pedir que el dato venga en formato JSON o que venga en formato XML, lo que él quiere. ¿Bien? Porque una API web no está limitada a un formato de estructura de datos en particular, simplemente puede devolver o JSON o XML sin ningún problema. ¿Bien? Si yo quisiera probar esto y no tengo ganas de programar un cliente, que puede ser que no quiera programar el cliente ni web con jQuery, ni aplicación con C#, yo podría probar esta API web con una herramienta muy conocida que se llama Postmap. Que es gratuita y la pueden instalar. Bien. Postmap es una herramienta que me permite a mí hacer la misma petición que hace el navegador y yo ya la puedo parametrizar. Entonces es muy útil para probar API Web y Web Services sin tener que hacer una aplicación de prueba. ¿Bien? Entonces acá donde dice petición, voy a poner petición de tipo GET, que es la clásica, la tradicional, pedir una página web. Y acá voy a poner la dirección de esta página web. Voy a escribir send. Y acá puedo ver. Esta es la respuesta que me entregaría mi web API ante esta solicitud web. Bien. Entonces, esta es la solicitud web. Esta es la respuesta. Y este es el código que la sirve. Si yo escribo value, que sería el controlador, barra 5, que sería el ID, se va a ejecutar esta acción, el ID va a valer 5 y el valor devuelto va a ser value. Bien. Si yo no le paso como parámetro un número de barra 5, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Veamos. Le quitamos el parámetro 5 y escribamos send. Observen, estoy recibiendo un arreglo de JavaScript. Bien. ¿Quién me está devolviendo estos valores? Me lo está devolviendo esta acción. Bien. Dice que estoy devolviendo un vector con dos strings, value 1 y value 2. Bien. Entonces, si la petición es de tipo get y no contiene ID, se ejecuta esta acción. Si la petición es de tipo get y contiene ID, se ejecuta esta acción. Si es de tipo post, se ejecuta esta acción. O sea, si yo la petición acá pongo post y hago enviar, no hace nada porque no hay código, pero esto es lo que se ejecutaría para esta petición. Si la petición es de tipo put, presiono enviar, me dice el recurso solicitado no admite método put
Si yo voy acá donde dice put, bien, no admite porque nos faltó el ID. Vamos con el ID. Ahí no hace nada, o sea, se ejecutó este código que no hace nada. Si yo acá escribo delete, también respuesta nada, pero el código que se ejecuta es este. ¿Bien? Entonces, típicamente los controladores van a tener método get, método post, método put y método delete. ¿Bien? No es obligatorio que implementemos todos estos métodos. Si es una consulta la que estamos publicando, el único método que estaríamos programando sería el tipo get. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos recibir datos, si queremos recibir datos que provengan, en el ejemplo esto de los sensores IoT, que llamen a nuestra API para entregarnos el valor medido por el sensor, bueno, ahí vamos a estar utilizando el método post, el método put, para grabar esos valores. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo se utilizaría la acción con delete? Cuando lo que se quiera sea eliminar un objeto de la base de datos. ¿Cuándo estaríamos utilizando la acción get? Cuando quiero listar o quiero obtener un objeto en particular de la base de datos. ¿Bien? ¿Y cuándo utilizaríamos put y post? Cuando nosotros queremos grabar un objeto nuevo en la base de datos o modificar un objeto existente en nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces, el protocolo que utilicemos, get, post, put y delete, terminan determinando la acción que va a ejecutar el controlador. Eliminar un registro, modificar el registro, listar el registro o dar de alta un registro. ¿Bien? Entonces, básicamente, la selección de la acción se basa en parte por el protocolo utilizado. Por el método del protocolo utilizado. ¿Bien? Hagamos un ejemplo de una API web que nos permita consultar nuestros productos para que quien lo consulte pueda saber el precio y si tenemos stock del mismo o no. ¿Bien? Y por eso vamos a arrancar agregando en la carpeta models un nuevo elemento que va a ser de tipo clase. ¿Bien? Voy a agregar a mi proyecto una clase producto. Esta es una clase tradicional de C#. Le vamos a poner un ID, un nombre, un precio, y un stock disponible. ¿Bien? Entonces, supongamos que yo quiero hacer una API web que me permita no modificar los productos, pero sí que me permita consultar estos productos. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Una API web que permita a otros sistemas consultar el precio de nuestros productos para automatizar, por ejemplo, controles de que no vendan ellos un producto más caro del que nosotros se lo vamos a vender a ellos. ¿Bien? Entonces vamos a agregar acá en controllers un controlador y vamos a ir a la sección de Web API
Y vamos a elegir controlador con acciones de lectura y escritura. Bien. Ahora les paso un tip. No lo vamos a hacer en clase, pero si ustedes tuvieran una base de datos con una tabla de productos y hubieran con Entity Framework creado el modelo, como vimos en la clase anterior, entonces el controlador se puede armar completa y automáticamente eligiendo la entidad producto, sin que nosotros tengamos que programar una sola línea de código. Nos va a generar el API de consulta, de listado, de modificación, de eliminación, de agregado, completo con todo el código de base de datos sin que nosotros hagamos nada. Bien, entonces ese se lo dejo para que lo prueben ustedes. El procedimiento sería el mismo que seguimos la clase pasada con MVC, pero para, en vez de agregar un controlador de MVC, agregando el controlador de Web API. Bien, eso se lo dejo, repito, como tarea. Me voy a quedar con este de acciones de lectura y escritura y voy a hacer clic en agregar. Acá vamos a poner producto controller. Y acá tenemos nuestro producto controller, que era de API controller. ¿Bien? Y voy a arrancar modificando la acción get que recibe el ID. ¿Bien? Acá en vez de devolver un string, voy a devolver un objeto producto. Acá le vamos a decir que importe modelos.producto. El ID lo vamos a setear con lo consultado. El nombre va a ser producto más ID. El precio va a ser ID por 100. Y el stock va a ser igual a ID por 10. Y vamos a devolver nuestro producto. ¿Bien? Bueno, esto es un código de ejemplo. Acá, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Tendríamos que instanciar el contexto, hacer un find para traer el objeto producto de la base de datos y devolverlo. Son 3 líneas de código, utilizando Entity Framework. ¿Bien? Este ejemplo no quise usar Entity Framework para que lo veamos lo más puro posible. En definitiva, esta acción va a recibir un ID de producto y tiene que devolver el producto que tiene ese ID. ¿Bien? No le sumo Entity Framework para no hacerlo más complejo. Pero el generador que les comento se lo va a hacer ya con Entity Framework trayendo el dato de la tabla de productos. ¿Bien? Guardamos los cambios y probamos desde Postman esta API para ver cómo nos trae el producto. Entonces, la URL sería /API /producto /5. Bueno, y la acción es get para que nos devuelva el código que acabamos de programar. Y ahí lo podemos ver. Estamos obteniendo un objeto producto
con ID 5, nombre producto 5, precio 500 y stock 50. ¿Bien? Que acá está hardcodeado, pero podría provenir de una base de datos y que habilita a que cualquiera que nosotros permitamos pueda consultar la información de un producto actualizada que vendemos nosotros. ¿Bien? Acá hago una pausa y consulto si tienen preguntas para hacer de nuestra primera API web programada. Profe, al resultado lo estamos viendo en JSON. Sí, esto es JSON. ¿Bien? Un objeto JSON empieza con llave y termina con llave. Los atributos pueden llevar comillas dobles, en este caso todos llevan comillas dobles, 2 puntos el valor y la coma que separa cada uno de los atributos. Esto es JSON. XML tendríamos las etiquetas. Tendríamos una etiqueta ID, tendríamos una etiqueta price, una etiqueta stock. Lo estamos viendo acá en formato JSON. ¿Qué Y otra el duda? navegador, sí, el navegador por defecto lo muestra en XML, digamos. No. El navegador que nos está lanzando acá, sí. Pero si yo consulto con otro navegador, ese otro navegador puede mostrarnos de otra manera. Veamos. Esto sería el navegador de Microsoft. Veamos cómo lo muestra el Google Chrome. También nos está mostrando en XML. Firefox no lo tengo instalado. Bien. Pero bueno. La realidad es que no tiene sentido llamar una web API directamente desde el navegador. La vamos a terminar llamando desde JavaScript, C#, pero nunca desde Postman si queremos probar, pero desde el navegador no. Por eso es que les recomiendo para probar el API web, en vez de utilizar el navegador, utilizar esta herramienta. ¿Ok? Ahora, vamos, ¿cómo sería el caso si nosotros quisiéramos modificar un producto? Bien. Si nosotros quisiéramos modificar un producto, acá pondríamos post y acá en body nosotros pondríamos, en este caso, el ID no iría, porque el ID ya lo estamos pasando acá en la URL. Entonces, esta es la petición donde nosotros pasamos un objeto JSON al API para que el API tome ese objeto JSON y actualice este producto en la base de datos. ¿Bien? La URL sería esta. El método sería post. Y en el body va el objeto JSON que nosotros queremos modificar. Del lado del API se estaría ejecutando esto que dice post aquí. Bien. Acá donde nosotros tomaríamos el dato, tomaríamos el objeto que recibimos como parámetro, con Entity Framework lo actualizaríamos en la base de datos. Bien. Si quieren ver el código del post, mi recomendación ¿cuál es? Creen una tabla de producto, generen el controlador, elijan esa tabla de producto y se le va a generar todo el código del post, del put y del delete. Y ahí lo van a poder utilizar a eso como modelo para hacer otras APIs de manipulación de datos. Bien. Yo hoy voy a llegar solamente a
que probemos las APIs de consulta. Voy a programar ahora acá que nos devuelva mi listado de productos. Acá vamos a hacer que nos devuelva un listado. Bien. Entonces, acá creo una lista de productos y la devuelvo. Esto sería el API barra API barra producto sin ningún parámetro. Me va a devolver una lista de productos. Bien. Acá, con Entity Framework, yo debería traer la lista de la base de datos. Bien. Como no le agregué a este proyecto una base de datos, voy a volver a poner código de ejemplo. Voy a decir productos.add, new producto. Voy a devolver dos, uno con ID 1, uno con ID 2, de nombre producto 1, producto 2, de precio, de stock 10 y de precio 100. Entonces con esto ya tengo mi API que me va a permitir consultar un producto individual o traerme todo el catálogo de productos a mi sistema. ¿Bien? Lo vamos a probar ahora con el Postman. Bien, vamos a decir que el tipo de solicitud es de tipo GET. Le vamos a quitar el parámetro 5. Bueno, como acá hemos modificado el controlador, volvemos a lanzar el proyecto. Y probamos nuestra API. Bien. Observen cómo nos devuelve el dato. Nos devuelve, como antes, nuestro objeto producto, nos devuelve coma, nos devuelve otro objeto producto, y todo eso envuelto entre corchetes. Bien, entonces, entre llaves van los objetos. Entre corchetes, las colecciones o listas. Lo que está entre comillas dobles, en este caso del ejemplo, a la izquierda del dos puntos son los nombres de los atributos y a la derecha del dos puntos son los valores de esos atributos. Esa es la forma en la cual se compone un objeto JSON. Bien. Este era el objetivo de la clase de hoy. Quedan 20 minutos, un poco más de clases. Durante esos 20 minutos, lo que van a hacer ustedes es una pequeña práctica que va a consistir en lo siguiente. Van a hacer un proyecto web, van a restaurar la base de Bike Store en ese proyecto web y le van a pedir a Visual Studio que le genere íntegro el controlador de producto
utilizando Entity Framework para que ya su API de productos que se le genere en Visual Studio no tenga los valores hardcodeados, sino que los termine trayendo de la base de datos, y eso va a incluir el código de el API de modificación, de eliminación y de agregado. Bien, esa es la tarea que tienen que hacer. Cualquier duda va a estar conectado, si le da error me avisan, y si no, con eso ya terminamos nuestra última clase de la materia.